esta tarde. Dios les bendiga. Estamos bendecidos por estar aquí presentes en esta tarde. Vamos a pedirle al hermano Tino que nos dirija palabras de oración, hermano. Luego al hermano Andrés, el hermano Irineo y el hermano Sánchez nos van a dirigir en un canto cada quien, por favor. Así que pásale, hermano, por favor. Dios los bendiga, mis hermanos, buenas tardes. Muy cómoda la mascarilla, pero pues hay que traerla. Si va para México, hermano, más vale que se ponga la mascarilla, porque si no, no la vuelven. No, y si voy ya no puedo venir, hermano. Ahora aquí me quedo. Vamos a ir a Dios en oración. Me da gusto verlo, hermano, que no lo menos se siente uno reconfortado, contento de ver a los niños jugando con carros. Okay. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Ponemos: eterno y bendito Dios, Señor, gracias. Gracias por este día, Señor, que nos has dado la oportunidad de reunirnos y aprender más de tu nombre, bendito Dios. Y lo hacemos, Padre, llevando esta plegaria, estas palabras, Padre, de oración, de agradecimiento en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dándote las muchas gracias, Padre, por tantas bendiciones que has derramado sobre tu pueblo, Padre, tanto que nos has cuidado con esta amenaza mundial, con esta epidemia, Padre, que hay en el aire, sobre la faz de la tierra, Señor. Nos has cuidado, tus bendiciones, tu misericordia es tan grande que ha alcanzado a tu pueblo, Padre. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir a aprender más de tu palabra, Señor. Rogándote por tu Hijo que nos va a traer una vez, en este día, una vez más, el mensaje de tu palabra, Señor. Rogándote, Padre eterno, que nosotros guardemos esas palabras en nuestros corazones, que las retengamos, así como dice tu palabra, que oímos tus palabras y nos las comimos, bendito Dios. Así también nosotros, Señor, ayúdanos a retener lo hermoso y lo necesario que es escuchar y hacer tu santa voluntad. Gracias por tantas cosas, Padre, que tú nos das, por el privilegio de tener un hermano que nos instruye en tu palabra, que se esmera, Padre, por crecer cada día en tu palabra, y sobre todo, Padre, que tiene humildad y tiene el deseo de muy adentro de su corazón, Padre, de enseñarnos, de instruirnos, de darnos ese amor, Padre, que tanto necesitamos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a crecer en amor, en sabiduría, Padre, y en la verdad de tu palabra. Así, Dios del cielo, te rogamos que en estos momentos, Señor, tú seas con los hermanos que por motivos que solamente tú conoces, Padre, no pudieron asistir, pero bendito Dios, escuchamos cuando no veremos, Padre, tu palabra día a día, Señor, y es un alimento espiritual que tenemos. Gracias, Padre, a ti y a tu siervo que hace tu santa voluntad. Sé con la familia Guajardo, ¿verdad? Bendito Dios, protégelos, ayúdanos y cuídanos. De igual manera a cada uno de mis hermanos que están entre nosotros y los que están ausentes, Padre, de igual manera, pidiéndote por nuestros hijos, Padre, donde quiera que se encuentren. Sé con ellos, Señor, bendíceles y protégelos.
En tus manos ponemos a mi nieto, Señor, que sigue delicado, Padre. Stevie, Esteban, Baraja, Señor. Sea con él, Padre, y sea con su familia. Cuida de su niño y cuida de su esposa. Y también te pedimos, Padre, por cada una de las hermanas que son mayores de edad y tienen problemas. Te ruego por mi compañera que está delicada de salud, Padre, tú sabes sus problemas. Sea con ellas, te rogamos también, Padre, que tú seas con la suegra de nuestro hermano Salvador, la madre de nuestro hermano Elia, Señor, que tú la bendigas, la protejas y la sigas cuidando, Padre, y la sigas dando su curación que ya haya tenido, un cambio hermoso, Padre, en su organismo. Gracias, Señor, por las oraciones que tú has escuchado a favor de ella. Así, Señor, dejamos todo en tus manos, Padre, pidiéndote que perdones nuestras faltas, Señor, y te quedes con nosotros. Bendice la palabra que tu Hijo nos va a exponer esta tarde y bendice a cada uno de nosotros, Padre. Líbranos de cualquier contagio, Padre, de cualquier problema que pueda amenazar nuestro organismo. Te lo pedimos, Padre, y te rogamos también, Señor, por los niños que están tomando sus clases en nuestros hogares, que tú seas con ellos. Cuida, Padre, de tu pueblo sobre la faz de la tierra. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Años mi alma en vanidad vivió. 199. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Dios ahí perdón y paz me dio.
118. Si en tu seno la nube está por paz se ve, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que las vides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Hermano, 188. En la gloria apareció. 188. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Que glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes Él vendrá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final.
estamos, hermanos? Bien. Bueno, gracias a Dios, estamos. ¿Se les hace que está muy duro el libro de Jeremías? Está bien bonito, bueno, tiene mucha enseñanza. Tiene mucha exhortación, ¿verdad? Sí. Amonestación. Bueno. Muy bien, hermanos, vamos a en esta tarde hablar un poquito, según el tiempo nos permita, de el conocimiento, acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos de hecho describirlo como la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y primero vamos a leer lo que nos dice Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Hermanos, antes de que continúe, para que no se me vaya a olvidar, porque algunos se preguntaron, del funeral del hermano, me dice la hija del hermano Ricardo Sustaita que todavía no saben, que ellos van a tratar de hacer algo para que la iglesia pueda estar ahí presente, pero ya nada más que haya noticias, pues nos van a avisar. Es que yo les avisaré, porque en la mañana me preguntaron un par de hermanos, y pues le pregunté, y sí me contestó algo pronto. Así es que ya nada más que yo tenga noticias. Orar por el hermano José Luis Angela, me creo que ya está mejorcito. El hermano José Luis y el hermano, su hijo Gabriel también, ¿verdad? Estaban, más que nada que el hermano estaba hospitalizado, el hermano José Luis Rangel, ¿verdad? Por favor. Claro que sí, vamos a seguir orando por ellos. Entonces el hermano que le toque la última oración, que creo que hace el hermano Salvador, para que si se acuerde, hermano, por favor. Y le pedimos al hermano Mario que prepare un canto para después de la lección también, hermano, por favor. Muy bien, hermano, vamos a leer lo que dice Gálatas, capítulo 1. Y voy a pedirle a alguien que lea el versículo 13 y 14, por favor. Gálatas 1, 13 y 14. ¿Qué nos dice? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos los de las tradiciones de mis padres. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas que tenía cierta reputación con respecto a su conducta que había tenido durante su tiempo en el judaísmo. Perseguía a la iglesia, la asolaba. Dice que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y cuando dice que aventajaba, ¿a qué cree que se refiere usted? ¿A qué cree usted que se refiere? ¿A qué se refería cuando dice aventajaba a muchos? Que era más inteligente o más entendía mejor. Se llevaba ventaja. Ok, muy bien. Y fíjense, lo que vamos a estar leyendo, hermanos, para que lo consideremos, a pesar de que el apóstol Pablo era una persona que, pudiéramos decir, era como, de entre la generación de él, era uno de los pocos personajes que estaba sobresaliendo en el judaísmo. Pues él nos está diciendo, ¿verdad?, que él, cuando estaba en el judaísmo, dice que él aventajaba a muchos. Ahora dice que él era mucho más celoso de las tradiciones. Eso quiere decir que él practicaba las tradiciones y probablemente también quería que los demás hicieran lo mismo. Se encargaba de asegurarse que los demás practicaran, que observaran el judaísmo. Y siendo así, hermanos, por supuesto que usted y yo ya sabemos que él iba por un camino equivocado. Era muy celoso, era fariseo, como lo vamos a ver enseguida. Le pido a alguien más que lea Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses 3, del 4 al 6. ¿Qué nos dice? Del 4 al 6, hermano. Por favor, hermano. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Muy bien. Entonces, él mismo, ahora ya escribiéndole a los filipenses, nos dice, ¿verdad?, que tiene de qué confiar en la carne, ¿verdad? Si alguien piensa que tiene que confiar, pues él tenía más, ¿verdad? Y nos da un poquito de descripción, como que nos da una lista de sus credenciales. Dice que había sido circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, o sea, era un hebreo de nacimiento, ¿verdad? Un judío de nacimiento, no era prosélito, sino que era de nacimiento. Ese de la tribu de Benjamín, acuérdense que por eso se llamaba Saulo, no era el rey Saúl. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, prácticamente nos está diciendo, como lo dice en otra parte, ¿verdad?, que pertenecía a la secta más rigurosa, ¿verdad?, a los fariseos. Entonces dice, en cuanto a celo, acuérdense que acabamos de dar ahí en Gálatas que era muy celoso, mucho más celoso que los demás. Dice que era perseguidor de la iglesia, como lo leímos también ahí en Gálatas. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Entonces nos encontramos con un personaje, con un hombre que, habiendo tenido mucho conocimiento en cuanto a la ley mosaica, la ley antigua, haya sido instruido, y como ahorita vamos a ver más adelante también, nos da un poquito más de la descripción de todo esto, de su instrucción, de su conocimiento, de su celo, de sus tradiciones, de la observación de la ley. Usted y yo debemos de recordar que una vez que el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús, las cosas cambiaron, ¿verdad? Las cosas cambiaron de una manera drástica. Y a pesar de que él tenía todo esto, a pesar de que él era irreprensible según el judaísmo, dice los versículos 7 y 8, ahí mismo, si continuamos con la lectura, dice, pero cuántas cosas, da la lista ahí de aquellas cosas, pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. ¿Cuál sería otra palabra aquí, sinónimo, que pudiéramos reemplazar por estimado? ¿Qué pudiéramos decir ahí? Que apreciaba. Las he apreciado, o las he, ¿qué más? Valorado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor de Cristo, dice. Y acuérdense que lo que estamos viendo en esta tarde, el tema es la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de preguntarnos, usted y yo, ¿qué tan importante es para nosotros el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Qué tan importante es para nosotros el conocimiento, nuestra relación? Y como decíamos en la mañana, no tanto una religión, sino más bien una relación con Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo aquí, todo esto, todo lo que él tenía, lo considera, lo estima, lo valora como algo perdido, como algo insignificante, ¿verdad?, comparado con el amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún, hablando del tiempo presente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿verdad? Como quien dijera, es una pérdida total, como cuando viene la aseguranza, en un automóvil que ha chocado, en una casa que se ha quemado, en fin, es una pérdida total, ¿verdad? Si lo valoramos y lo estimamos, es una pérdida total. En el caso de Pablo, todo lo que él había adquirido según la carne, todo lo que él había logrado, dice, lo estimo como pérdida. Ahora dice comparación aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces yo quiero que usted tome el versículo 8 como la base de nuestro tema, como el título de nuestra lección. Entonces fíjese, versículo 8. Ese versículo base es el versículo importante que quiero que recordemos y que lo enfaticemos, ¿ya? Dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Usted recuerda que cuando Pablo iba camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿verdad?, le dice, una vez que Jesucristo se encuentra con él y se le aparece, ¿verdad?, y recuerde usted que los que iban con él, definitivamente aquellos dice que escuchaban, pero no sabían, no entendían lo que estaba sucediendo. Usted y yo sabemos que él su vista la perdió por algunos 3 días,
Pero hermanos, recordemos que en ese tiempo las cosas cambiaron y la forma en que Saulo se dirige a Jesucristo, le dijo, ¿quién eres? Señor, ¿verdad? Le dijo, Señor. Entonces, recordemos que aunque en ese momento, pues sí, se dirigió a él como su Señor, pero por supuesto todavía no estaba haciendo lo que le pedía, apenas lo iba a hacer. Y aquí ya Pablo en el versículo 8 definitivamente que sí está diciendo que Él es mi Señor, ¿verdad? Como un Señor en un aspecto personal, una relación con Jesucristo en un aspecto personal, por amor de lo cual, dice, lo he perdido todo. Entonces vamos a considerar, hermanos, todo esto que estamos leyendo y vamos a tenerlo bien en cuenta. Versículo 8, el conocimiento acerca de Jesucristo es un conocimiento excelente. Ahora, vamos a ver algunas características de este conocimiento que Pablo lo describe como un conocimiento excelente. Y para que un conocimiento sea excelente, ¿verdad? ¿Cómo podemos usted y yo conocer más y más a Jesucristo? Bueno, primeramente vamos a ver, número 1, debe de ser un conocimiento personal. A veces usted y yo escuchamos, ¿verdad? Lo que se nos dice, por ejemplo, aquí en las reuniones, ¿verdad? Se habla acerca del Señor Jesucristo, oímos acerca de Jesucristo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, tanto los niños como los adultos, tenemos fe, ¿verdad? Una fe definitiva de que creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Usted y yo lo tenemos claro. Entonces, si sabemos que Él es el Hijo de Dios y lo practicamos o lo creemos o así lo definimos porque usted y yo hemos escuchado acerca de esto, pero aún así usted y yo tenemos que ir más adelante, ¿verdad? En un aspecto personal e individual y tener el deseo de conocer más y más acerca de Él. Voy a pedirle que alguien lea el versículo 10, por favor. 3:10 ahí mismo de Filipenses. ¿Qué dice? 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Muy bien. Ahora dice el apóstol Pablo, acuérdense lo que viene diciendo desde los versículos anteriores. Él tenía mucho de qué jactarse, de qué gloriarse en cuanto a la carne. Pero dice que, y concluye y nos dice a nosotros que Él todo eso lo considera como una pérdida, lo estima, lo valora como algo, como una pérdida total a fin de ganar a Cristo. Y luego nos dice por la excelencia, el excelente conocimiento de Jesucristo. Y conforme nos va desarrollando este pensamiento, nos dice, a fin de conocerle. ¿Qué quería Pablo hacer? Quería conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Quería conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección. Y usted y yo, hermanos, todavía hasta la fecha, ahorita, usted y yo hemos leído, tenemos fe de que los muertos resucitan. Acuérdense que los corintios tenían problemas en creer, muchos de ellos, de hecho, se habían levantado algunos diciendo que la resurrección existía y por lo tanto había problemas en cuanto a la doctrina también. Entonces, usted y yo tenemos fe de que la resurrección de los muertos sí es real. Mucha gente dice que no, y no lo cree así, es un cuento nada más. Hasta no ver, no creer. Y usted y yo también hasta la fecha, aunque no lo hemos visto, porque nadie lo ha visto, creemos, pero algún día, hermanos, usted y yo vamos a llegar a ese punto de ver con nuestros propios ojos, aunque dice el apóstol Pablo que andamos por fe y no por vista, pero usted y yo también ahorita estamos en ese punto de que no hemos visto la resurrección de los muertos, pero dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos. O sea, ¿para qué llamó Jesucristo a Saulo? ¿Para qué lo llamó? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Jesús acerca de él cuando le dijo a Ananías, ve y ponle las manos para que recupere la vista y pues debe dirle lo que tiene que hacer para poder obedecer el evangelio, para que sea salvo? ¿Qué le dijo? ¿Para qué? Un instrumento escogido. Va a ser un instrumento escogido para que vaya en presencia de reyes, de príncipes, de personas importantes. ¿Pero qué más dijo aparte de eso? Es un punto muy importante, ¿verdad? Que fuera a hablar, ¿verdad? Dice que fue escogido como lo que estamos estudiando los miércoles, ser el predicador, apóstol, maestro. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si quieren vamos a ir al capítulo 9 de Hechos. Y habla de lo que acaba de mencionar Pablo aquí, pero déjenme lo leo. Vamos a leerlo para que usted lo mismo lo vea con sus propios ojos. Dice en el capítulo 9, cuando Ananías no quería ir
¿Qué dice el versículo 16? 9:16 de Hechos, ¿qué dice? Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ahí está, fíjese. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y qué acaba de decir Pablo acá en Filipenses 3:10? Yo le quiero conocer. Ay, quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Qué es más difícil, hermanos? A veces decimos, nos metemos en asuntos de opiniones. Pero decía la hermana, recuerdo que un hermano maestro en la escuela nos decía, no, pues yo sí creo que Jesucristo, no recuerdo cuál era el punto que sí creía, que decía, creo que haya creado el mundo, pero no que haya resucitado a los muertos, ¿verdad? O viceversa, a lo mejor sí resucitó a los muertos, pero eso de crear el mundo en 6 días y al séptimo reposar, pues como que está muy difícil, ¿verdad? ¿Qué es más difícil, hermanos? ¿Hacer una cosa o hacer la otra? Diríamos, pues es igual de difícil, ¿verdad? Porque ustedes no lo podemos hacer. Pero es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él quería conocerle, él quería experimentar o ver o conocer ese poder de su resurrección. Y recuerden, hermanos, que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo que mora en nosotros, dice que nos va a resucitar a nosotros también. Ahora dice, y la participación de sus padecimientos. Jesucristo, el Señor le dijo a Ananías, ¿verdad? En Hechos 9:16, ve, habla con él, porque yo le voy a mostrar, aparte de que en el versículo 15 mencionaba lo que decía el hermano Ramiro, es un instrumento escogido, porque él va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, los reyes, los hijos de Israel, y le voy a mostrar también la necesidad de padecer por mí, padecer por mi nombre. Y Pablo quería participar en esto, hermanos, también participar en los padecimientos de Jesucristo, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, hermanos, para que se Una ocasión, el Señor Jesús se le aparecía mucho en sueños a Pablo. Una ocasión Pablo estaba en una ciudad y le dice, habla y no calles, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así es, ¿verdad? Le utilizó a Saulo no calles, de gran manera, ¿verdad? Habla y no calles. Y por eso decía el apóstol Pablo, oren por mí, para que hable con de nuevo, ¿verdad? También decía, para que pueda hablar y pueda presentar el mensaje sin ningún problema, sin ningún estorbo. Sobre todo, hermanos, fíjense lo que estamos leyendo ahorita, lo que estamos leyendo de Jeremías. Los mensajes de Jeremías, hermanos, no eran mensajes sencillos. Él tenía que denunciar al pueblo, tenía que acusarlos, tenía que decirles que se arrepintieran. Imagínense lo que hacía Pablo también, de levantarse en los areópagos, ¿verdad? En medio de un mundo tan religioso, más bien diciéndola tan idólatra. Si usted recuerda, creo que la semana pasada estábamos leyendo un poquito de eso, de Hechos 17, cuando estaba en Atenas, que su espíritu se enardecía, ¿verdad? Entonces imagínense hablar de la resurrección, ¿verdad? De los muertos, hablar del juicio. No nada más los atenienses lo juzgaban como loco, se burlaban de él. Félix también, ¿verdad? Cuando escuchó hablar de estas cosas, se dice que mejor le digo, pues ya mejor después te mando a llamar, y ya nunca lo volvió a llamar. No quería escuchar acerca de esas cosas que causan temor a las personas. Pero bueno, definitivamente que el conocimiento, hermanos, de Jesucristo es un conocimiento excelente, número uno, porque debe de ser un conocimiento personal. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted dedica conociendo a Jesús personalmente? No nada más lo que le diga a su servidor aquí en la congregación, sino que usted tome el libro, tome de su tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, y lea un poquito más acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, número 2, este conocimiento es excelente porque debe de ser un conocimiento inteligente. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos que aunque no haya evidencia, como quiera creemos? Pero hermanos, ¿nuestra evidencia cuál es? Nuestra evidencia es la palabra de Dios, la Biblia. Usted y yo no tenemos una fe ciega, tenemos una fe que se basa en evidencias, y la evidencia está en la Biblia. Aunque también hay evidencia histórica y también hay evidencia quizá de otros aspectos, quizá geológica, ¿verdad? Por ejemplo, lo que han encontrado, los hallazgos que han hecho allá en el continente antiguo, pues hay evidencia también. Pero usted y yo, el conocimiento acerca de Jesucristo es excelente porque es un conocimiento inteligente también. Dios no espera que usted y yo, como dice en una manera expresiva, que cometamos un suicidio intelectual. En otras palabras, que nada más creamos lo que nos dijeron, y porque nos dijeron pues tenemos que creerlo. No es así, sino que la palabra de Dios espera que usted y yo utilicemos todo nuestro ser. En la mañana mencionábamos esto. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 22, 37? Mateo 22, 37.
nos dice cuando el maestro de la ley le preguntó a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, Jesús le respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y Marcos después agrega y dice también tus fuerzas. Pero fíjense, el último elemento del ser humano que debemos envolver también, no digo que al final, sino que se menciona en este versículo, se debe de envolver el corazón al amar a Dios, se debe de envolver nuestra alma, nuestro ser, pero dice que también tenemos que amarle con toda. ¿Qué hacemos con la mente, hermanos? Mucho, ¿verdad? Como por ejemplo, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con ¿qué más? Por cumplir los mandamientos de Dios. Pero fíjese, el entender, si usted y yo no entendemos los mandamientos de Dios, ¿los podemos cumplir? A veces hacemos de los mandamientos rutinas, ¿ya? Hacemos porque pues así nos enseñaron. A ver, ¿y por qué te reúnes el domingo y no el sábado? A veces no sabemos explicar, ¿verdad? ¿Y por qué se bautizan? Si el bautismo en realidad nos salva, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar en realidad lo que dice la Biblia, cuando usted y yo estamos en el lugar correcto, en el camino correcto, en el camino indicado, pero usted y yo, hermanos, nos bautizamos porque entendimos, ¿verdad? Alguien nos predicó el Evangelio, alguien nos dio, vamos a decirlo así, como algunos lo hemos puesto, los 5 pasos del plan de salvación, y usted y yo lo entendimos y por eso lo obedecimos el plan de salvación. Entonces, usted y yo debemos de estudiar más y más acerca de la palabra de Dios, acerca de la salvación, acerca del ser humano, porque la Biblia también habla del ser humano. Pero, hermanos, sobre todo la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento y aún en los profetas, se nos habla mucho acerca de Jesucristo, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que el conocimiento, dijo el apóstol Pablo, ¿qué versículo era? La excelencia del conocimiento de Jesucristo, ¿qué versículo dijimos que era? Capítulo 3 de Filipenses y versículo 8, ¿verdad? En el 8 donde dice la excelencia del conocimiento, el excelente conocimiento acerca de Jesús. Entonces fíjese, usted y yo debemos de leer más, porque la palabra de Dios nos revela a Jesucristo desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hermanos, comenzamos a leer acerca del Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo de Dios antes de que todo existiera? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Porque ya nos habla del Génesis, nos habla desde el principio, ¿verdad? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Comenzaron a obrar, ¿verdad? Los 3. ¿Sí, hermano? O sea, que Dios dijo que sea esto, que sea lo otro. Entonces, desde Génesis, fíjese, comenzamos a leer todo eso, pero ya leyendo, por ejemplo, ya siendo más específicos, ¿verdad? Por ejemplo, Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice, ¿qué nos dice de Jesucristo? Que Él es el principio de toda creación, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cuando el Padre hablaba, Jesucristo era el que se movía a hacer las cosas, pero dice el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces fíjese cómo la palabra de Dios nos habla de la divinidad, de la deidad. Entonces, entre más y más indagamos, fíjese, hay personas que dicen, cuando dijo Dios, ahorita lo que mencionó el hermano Ramiro, dijo, hagamos, dice que Dios estaba hablando con los ángeles, ¿verdad? Y fíjese, pues platicando con la gente, le dijimos, pues usted y yo no somos semejantes a los ángeles, ¿verdad? Somos semejantes a Dios, aunque los ángeles también son criaturas de Dios, pero Dios nos creó a nosotros diferentes, ¿verdad?, que a los ángeles. Y bueno, ¿verdad? De hecho, Hebreos habla también un poquito de eso. Pero hermanos, entre más y más leemos, entre más y más utilizamos nuestra mente, acuérdense, amar a Dios con el corazón, con el alma, pero también con la mente, porque el conocimiento de Jesucristo es excelente, porque es un conocimiento inteligente. Usted y yo podemos leer acerca de las naturalezas de Jesucristo. ¿Por qué decimos naturalezas? Las dos, la divina y la humana. Podemos leer de sus oficios. ¿Qué oficios tenía Jesús, hermanos, aquí en la tierra? En lo material, en lo carnal, era carpintero, era hijo de un carpintero, era un carpintero. ¿Y qué más hacía él? Aparte, hablando, por ejemplo, de las cosas espirituales, ¿qué oficios tenía? Así como era carpintero, ¿verdad?, también fue sacerdote, ¿verdad? Hablando en cuanto a lo espiritual, fue sacerdote, como rey también se le describe, como salvador, como pastor y muchas cosas más que la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que el Evangelio según Juan menciona los 7 yo soy. No sé si se acuerda usted de alguno de ellos. Yo soy
El camino, la verdad. y El la vida. camino, la verdad. Ay, ¿dónde le mano? Ese tenía 3, es trampa. Dios es la resurrección. La resurrección y la vida, ¿qué más? El buen pastor. También lo del vino, porque para preparar un vino hay que estarlo Ok. checando y checando. Tenía ese poder para hacer cosas sobrenaturales, claro que sí. Él dijo también que él era la puerta, ¿verdad? Y que él era la resurrección y la vida, dijimos, ¿verdad? El pan de vida. El pan de vida, yo soy esa agua viva también. Todo eso que estamos mencionando, ahorita lo vamos a mencionar también, Él es eso. el pastor. El buen pastor también, ¿verdad? El capítulo 10 de Juan, y también allá desde el Antiguo Testamento ya se venía dando esa imagen de nuestro Dios como un pastor. Entonces, fíjense, entre más y más leemos, ¿ya? Es un conocimiento inteligente porque utilizamos la mente. Podemos leer en cuanto a sus obras, las obras que hizo cuando estuvo sobre la tierra, las obras que está haciendo Jesucristo por nosotros ahorita, hermanos. Por ejemplo, una de las cosas que hace es interceder por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita nuestro abogado, es nuestro intercesor, había sido, de alguna forma también se describió en alguna ocasión en los evangelios como un consolador, y después dijo que voy a enviar otro consolador, ¿eh? Para que lo reemplazara a él, para que tomara el lugar de él aquí en la tierra. Pero hermanos, recordemos que más adelante también será nuestro juez, así es que hay que leer más para familiarizarnos con la persona de Jesucristo, sus naturalezas, sus oficios, sus obras, y sobre todo, hermanos, poder leer acerca de su sufrimiento, de su gloria presente y la futura, y sobre todo podemos leer en cuanto a su exaltación. Entonces, muchas cosas que podemos aprender acerca de Jesucristo, por eso es un conocimiento excelente. Número 3, hermanos, acerca del conocimiento excelente de Jesucristo, nuestro Señor. Número 3, es excelente porque es un conocimiento afectuoso. En otras palabras, tiene que ver con nuestros sentimientos. Y precisamente acabamos de leer que debemos de amar a Dios con nuestro corazón. Alguien lea, por favor, ayúdeme a leer 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo ahí? Está bien cortito, pero ¿qué dice? 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Anatema es una palabra que se oye muy inusual, no se oye tan feo como lo que significa, ¿verdad? ¿Qué significa? Maldito sea. Imagínense, hermanos, si usted y yo no, y por eso dice Pablo aquí, en estas salutaciones finales, en esta despedida, en esta conclusión de la carta que Pablo le escribe a los corintios, acuérdense que los corintios habían causado mucha división, o sea, no todos ellos, pero algunos de ellos. Y entre las últimas cosas, ya que el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo 16, lo leemos mucho con respecto a las ofrendas, y luego comienza a hablar de los planes que el apóstol Pablo tenía para ir a visitar a los corintios también. Y bueno, concluye hablando de las iglesias en los lugares, por ejemplo, dice el versículo 19, las iglesias de Asia, y habla de Aquila y de Priscila, etcétera, etcétera. El versículo 20, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculos santos, es lo que dice ya el 16 de Romanos. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, pues triste, pero en realidad así es, va a caer y está bajo maldición, ¿verdad? Acuérdense, el Señor viene, no tarda. Hermanos, amamos al Señor Jesús, queremos conocer más acerca del Señor Jesús. Acuérdense, tenemos que amarle y tenemos que hacerlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Por eso, entre más y más conocemos de Jesús, más lo podemos amar. El hecho de que sepamos usted y yo todo lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros, todo lo que sufrió, precisamente hace un momento mencionábamos de que si leemos más podemos ver su sufrimiento, conocer un poquito más y más en cuanto al sufrimiento de Él. Y bueno, hermanos, de hecho yo estaba leyendo, creo que fue el viernes, estaba leyendo en cuanto a los clavos, en cuanto a la corona de espinas, está en un artículo que alguien está compartiendo.
y hablaban precisamente del amor de Jesucristo al haber hecho todo eso por nosotros, ¿verdad? Cómo es que le pusieron sus clavos aquí en las muñecas, ¿verdad? Dicen que aquí en las muñecas hay un tendón, un músculo creo que es un tendón o un nervio más bien, que se extiende, dice, hasta el hombro. Y estaban diciendo que la forma en que lo pusieron, ¿verdad? Que lo clavaron para que él pudiera respirar, tenía que levantarse, ¿verdad? Tenía que utilizar más bien sus costados para hacer presión se tenía que dejar de los clavos prácticamente, ¿verdad? Y lo mismo con los pies, ¿verdad? Cuando le pusieron ese clavo en los pies, pues dice que también era prácticamente imposible que él se detuviera con sus piernas, ¿verdad? Entonces dice que duró, si no me equivoco, fueron como 3 horas, si no lo leí mal, según lo que estaban, era un poquito más como un punto de vista casi médico, ¿verdad? O científico, pero hasta el punto era que la inclinación era una explicación religiosa, ¿verdad? Alguien decía, todo esto lo hizo por ti, por mí, y deberíamos llamarlo así como él nos amó. Y solamente lo menciono porque el apóstol Pablo nos amonesta, ¿verdad? Yo me imagino que entre todos los problemas que había en Corinto, pues hermanos, había algunos que no amaban a Jesucristo, y lejos de contribuir para que la obra siguiera, ¿qué hacían? Pues estorbaban, ¿verdad? Estaban causando división. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de división, algunos lo describen como mutilar el cuerpo de Cristo, o sea, como echarle un pedazo del cuerpo de Cristo al hacer este tipo de divisiones. Y los corintios se habían encargado de hacer mucho esto, habían estorbado mucho la obra del Evangelio, pero bueno, el apóstol Pablo, por eso decía que cuando fuera con ellos, les decía, ¿quieren que vaya con amor o quieren que vaya con vara? Les preguntaba. Pero bueno, hermanos, usted y yo hay que conocer más y conocerlo para que sea algo afectuoso, algo cariñoso, algo que usted y yo podamos amarlo más y más. El conocimiento número, ¿qué sigue? El 4, debe de ser un conocimiento satisfactorio. Debemos encontrar satisfacción en conocer más acerca de Jesucristo. Ahorita hablábamos del pan y del agua, ¿verdad? Que decíamos, yo soy el pan, yo soy el agua de vida. ¿Qué dice Juan 6:35, por favor? Juan 6:35. Que lo encuentre, léalo, por favor. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Yo creo que a todos nos gusta el pan, ¿verdad? Y más cuando está dulce, ¿verdad? Y más con café, ¿verdad? Ya lo estamos agregando, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, el pan representa el sustento del ser humano, el cuerpo físico. Pero Jesucristo dice que Él es el pan de vida. Y si usted recuerda aquí en el contexto, no sé si Esteban se acuerda de la historia que estaba leyendo del maná, del pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan, hermanos? Que decía Jesucristo que ese era un pan, era algo delicioso, ¿verdad? Él dice que hasta se derretían en la boca, ¿verdad? Cuando lo hacían. Era un pan que Dios les dio, lo sustentó. Pero dice Jesucristo que Él era el verdadero maná, o que Él era el verdadero pan que había descendido del cielo. Pero fíjense, hermanos, el conocer más y más de Jesucristo es más satisfactorio que comer el propio pan, ¿ya? Porque el alimento, hermanos, hasta cuando no comemos andamos hasta enojados, ¿ya? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed andamos desesperados, tenemos la garganta reseca, la boca amargosa, pero dice Jesucristo, yo soy, dice, el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Ya, más que el pan y más que el agua, Jesucristo es ese alimento espiritual que nos puede satisfacer en nuestra vida espiritual. Claramente le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, el que tome de esta agua, ¿qué va a pasar? Pues le voy a dar sed y va a tener que venir a sacar agua, pues todos los días tiene que venir a sacar agua, pero el que bebe del agua que yo le voy a dar, dijo, no tendrá sed jamás. Lo que le digo allá en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, el conocimiento de Jesucristo es un conocimiento satisfactorio. Eso nos acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Qué sigue? Número 5. Es un conocimiento emocionante. Es un conocimiento que nos debe de causar gozo. Rápidamente, hermanos, Colosenses capítulo 2, vaya conmigo para leerlo rápidamente, porque eso se acabó el tiempo. Colosenses capítulo 2, dice el versículo 3, 2, 3 de Colosenses:
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no sé si alguno de los niños a veces ha encontrado una monedita, ¿verdad? O un billetito ahí tirado en el suelo y se emociona uno, o las mujeres que se han encontrado un anillo, una areta, mira, parece de plata, parece de oro. Pero hermano, dice que en Jesucristo, usted y yo consideramos las piedras preciosas y los metales como algo precioso, ¿verdad? Pero dice que en Jesucristo están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros. ¿Y qué haríamos usted y yo, hermanos? Y yo me acuerdo que casi siempre entre los mexicanos hablamos, no, que mi abuelito se encontró unas monedas de oro ahí en su terreno y que escarbó y que unas monedas de plata, ¿verdad? Y empezamos a hablar de aquellos tesoros escondidos, ¿verdad? Pero dice que es el apóstol Pablo que Jesucristo, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alguien lea el versículo 9, ¿qué dice el 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Imagínense, conocer a Jesucristo, el que conoce a Cristo prácticamente está conociendo al Padre, ¿verdad? Está conociendo acerca del Espíritu también, porque en él habita, dice, corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad, y cuando se dice deidad está hablando de Dios, ¿verdad? Y el 10, ¿alguien más? ¿Qué dice el 10? Nada más uno. ¿Qué dice el 10? Nosotros. Y habéis sido hechos completos en el que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Muy bien. Y por último, aunque yo lo mezclé un poquito, pero por último, este conocimiento, la excelencia del conocimiento de Jesucristo es un conocimiento feliz o que causa gozo, un conocimiento que causa felicidad o que causa gozo. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, no nada más cuando las cosas están bien. Aunque las cosas estén mal, usted y yo nos debemos de regocijar. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo, dijo el apóstol Pablo, regocijaos. Y también ya el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan 16:33 de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en Cristo Jesús, el conocimiento que adquirimos cada día más, aunque estemos en medio de tribulación, de sufrimiento, de problemas de cualquier tipo, aunque como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que se encontraba entre cadenas, sin embargo él dijo que nos debemos de regocijar en todo ese conocimiento, ¿verdad?, en cualquier sufrimiento también. Entonces, hermanos, ya para concluir, simplemente digo, debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es esencial, pero también es esencial que usted y yo la obedezcamos. Entonces, el verdadero conocimiento de Cristo Jesús viene a nosotros cuando lo obedecemos en palabra y en verdad. Y solamente le menciono 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. 1 de Juan 2, del 1 al 6. Debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es esencial, la debemos de leer, la debemos de memorizar, pero sobre todo, recordemos que también es esencial que la pongamos por obra. Muy bien, hermanos, entonces vamos a concluir aquí. Le voy a pedir al hermano Mario que por favor pase y nos dirijan un canto. Y después el hermano Salvador nos va a dirigir en palabras de oración. Ya todos participamos de la cena, ¿verdad? ¿La hermana Elvia ya participó de la cena, hermana? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces ya estamos todos, ¿verdad? Vamos a cantar el 209, hermano. 209. Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor. Me habla Él, de alegres conversamos, mi Dios y yo en eterna comunión.
Señor Dios y Padre, gracias Padre por este día que nos ha dejado estar aquí presentes para escuchar su consejo y alimentar este espíritu que nos presta. Pidiendo Padre que esté con todos los que estuvimos aquí presentes, con los que no pudieron estar y con aquellos que están trabajando. Pedimos Padre que usted siga ayudando a su hijo, el hermano que nos ha traído este consejo suyo. Que le cuide, que le proteja, que le bendiga a él y a su familia y que siempre Padre le guarde el corazón noble que tiene para hacer este trabajo. Pidiéndole Padre que también ayude a los niños a que sigan adquiriendo conocimiento, que algún día Padre vengan a ser también parte de su reino. Pidiéndole Padre por todos aquellos que han deslizado, que usted les ayude Padre, les guarde todavía y que reconozcan Padre para que vuelvan a estar entre nosotros y así también se alimenten su espíritu. Pidiéndole Padre por la familia Rangel, que usted les ayude Padre a salir adelante de sus enfermedades, de sus problemas que tengan. También por la familia Sustaita, Padre, por nuestro hermano que se ha ido. Que usted les ayude, Padre, a que les consuele, que les ayude, Padre, para que todo lo que vayan a hacer, que usted esté allí, Padre, presente. Que les ayude, Padre, para que no sea muy doloroso. Pidiéndole, Padre, por todos nuestros hermanos que puedan asistir. Que usted les ayude, Padre, también no se vayan a enfermar. Pidiéndole, Padre, también por todos aquellos nuestros hermanos que también han tenido seres queridos que se han ido de este mundo, usted les siga consolando a cada uno de ellos. Sabiendo, Padre, que el dolor es duro y usted, Padre, es el único que tiene palabras de consolación. Pidiéndole también, Padre, por todos aquellos nuestros hermanos que se esfuerzan para, así, Padre, enseñar el Evangelio a nuestro Señor Jesús. Que usted les ayude, Padre, para que puedan hacerlo conforme sea su voluntad, con gusto y corazón noble. Gracias, Padre, por la vida que nos presta hasta este momento y por la salud y por nuestra familia espiritual. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.